Atacama es la parte más árida que tiene, que más adelante vamos a explicar bien. Entonces, como vemos evidencia de distintos cambios a distintas edades, nos preguntamos qué pasó en el desierto. Vemos que la mayoría de los registros no están más hacia la costa o hacia la parte alta. Entonces, y por eso nosotros para estudiar eso, lo primero que hicimos también es ver que esa misma evidencia habla que en el caso de Chile, o en los Andes centrales sur, toda esta parte norte de Chile, entre los 18 y 27 grados, o sea, entre aquí donde empieza Chile y hasta terminando la región de Atacama, por aquí, estas condiciones húmedas que se evidencian en Bolivia, también los distintos registros, como los vemos aquí vemos un resumen de algunos distintos registros que se han estudiado para entender el clima a lo largo de Chile. Aquí ven las latitudes, también coinciden y muestran fases más húmedas. Estos cuadros, espero que se vea bien, de color más plomo, marca lo que sería la fase Tauca, que es el lago que les nombré, que está aquí entre los 18.1 kiloaños o 1000 años a los 14.100, y la fase Coipasa, y vemos que coincide casi con todos los registros de los Andes centrales de que hay hacia el lado chileno, digamos, de periodos más húmedos que los actuales. Aquí vemos Laguna Miscante, los 23, que son una muestra que se sacó en fondo del lago, Salar de Punta Negra, son estudios de humedales que ya no existen, paleohumedales, y vemos que eso, y esas fases se le llamaron eventos CAPE. ¿Qué son los CAPE? Son los eventos fluviales de los Andes centrales, que se han dividido en dos grandes fases. La fase 1, que es la coincidente, coetánea con el fase Tauca, que sería entre los 17.5 y 14.2 mil años, esos K es kiloaños, y el KP2 es en la fase de 13.8 a 9.7 kiloaños, que sería coetáneo con la fase Coipasa. Ahora, si esta evidencia nos muestra eso, nosotros empezamos a pensar ya, ahora, ¿qué pasó en el desierto mismo? En la parte más árida que tenemos, en lo que nosotros, cuando uno habla del desierto de Atacama y se imagina Marte, este núcleo hiperárico, que lo vamos a mostrar. Entonces, nosotros nos preguntamos, ahora, para entender eso, y también preguntamos cómo funciona el clima hoy en día, porque para entender el clima pasado hay que entender el presente, y de manera digamos, bien general, en Chile básicamente hay dos sistemas que operan. Hay un tercero que opera, que aporta cierto grado de precipitación, que sería la neblina. La gente que ha tenido la suerte de ver neblina, o suerte para algunos, mala suerte para otros, me refiero, es ese un sistema que sigamos, es muy menor lo que aporta, pero hay dos grandes sistemas importantes. Uno es cuando todos escuchamos a diario, de hecho los que estamos en Chile Central tuvimos recientemente unas precipitaciones, no fueron muy intensas. Tenemos una precipitación que siempre se asocia con el invierno, que es lo que se llaman sistemas frontales. ¿Qué son sistemas frontales? Son masas de aire que chocan, y en el caso de Chile, aquí vemos el continente, aquí vemos precipitación de invierno, y que se le asocia con la precipitación de invierno. Esta precipitación viene de este sector, del suroeste del Pacífico, y el que entra hacia el que afecta a toda esta zona. Como vemos aquí en esta escala, vemos distintos promedios de precipitaciones anuales, y vemos los rangos. Ahí vemos que hacia el sur se va aumentando la precipitación. Ahora, ¿por qué la precipitación no llega más al norte también en este aspecto? Es porque aquí juega el rol importante este elemento, que es el anticiclón del Pacífico Sur. Yo creo que muchos lo hemos escuchado. Y lo que pasa es que cuando está en invierno, el anticiclón se maneja en torno aproximadamente la latitud 30, 29, entonces este anticiclón es el que permite que haya buen tiempo. Por eso en esta zona, si ustedes ven por acá, en torno a los 30 grados aproximadamente, 27 hacia adelante, o el semiario, que llueve poco, que es este sector de acá, vemos que casi no hay lluvias, porque lo que hace el anticiclón, que es una alta presión, cuando llega a estos sistemas frontales, que son lluvias de varios días, pueden ser de varios días, como el sentido antihorario por la misma Tierra, en el hemisferio norte el sistema gira horario, y por el mismo efecto que genera la rotación de la Tierra, y los vientos giran en sentido antihorario. Cuando llegan a estos sistemas frontales, el anticiclón lo que hace, los advecta se los lleva, digamos. Entonces no permite que penetren, digamos, estos sistemas frontales hacia más al norte. Por eso precipita poco hacia el norte. Ahora, a veces algunas que se llaman bajas segregadas logran penetrar y hacen que precipite, por ejemplo, más hacia el norte. Ahora, ¿qué pasa en el verano? En el verano se genera el otro importante mecanismo, el sistema que afecta a las precipitaciones, que es mal llamado invierno boliviano, que en verdad esas lluvias son lluvias de verano,
que se generan. ¿Por qué? Porque en este sector, hasta la cuenca del Chaco, el sector de acá, se genera una baja presión. Siempre se mueven de una alta a una baja presión. Entonces, esto hace que todo esto, o sea, estos vientos, y hay un viento y humedad aquí en el Atlántico y acá en el Amazonas, es llevado este viento, como si vemos aquí el láser, a esta zona. Y aquí se genera un efecto convectivo que va haciendo ascender y se genera una alta presión, que genera lo mismo que esto, el alticiclón del Pacífico, una alta presión, que se llama alta boliviana. Esta alta boliviana lo que hace, también genera digamos, esta espiral con el viento, advecta, mueve esta humedad, esta precipitación y la lleva a estos sectores. Entonces permite que precipite, digamos, esta zona norte que es el altiplano. Ahora, ¿qué pasa con el sur? Digamos, con la zona, con el anticiclón del Pacífico y estos sistemas frontales. Sistemas frontales no llegan más al norte. Si bien acá ven el color de aquí, este color de lluvia, ven que el sector sur sigue precipitando, versus acá se ve que la precipitación es de 0 a 25 milímetros promedio, casi escasa, por no decir nada, sobre todo hacia el desierto. Es porque este mismo anticiclón del Pacífico Sur durante el verano, por estos cambios de temperatura y todo, y digamos que durante el verano desplaza hacia su vórtice, digamos, en torno a los 33 grados. Entonces, el efecto que genera de no permitir que los sistemas frontales penetren se desplaza más hacia el sur, entonces nos deja que los sistemas frontales lleguen más al norte. Por eso tenemos mejor tiempo en el verano que en el invierno. Teniendo claro estos dos sistemas, podemos ya empezar a especular y a entender qué pasa en el desierto. O sea, los únicos mecanismos que estarían aportando precipitación y que podrían llegar a influir en el desierto serían la precipitación de verano y la de invierno, que sobre todo en estos casos, sobre todo en el invierno, cuando algunos sistemas frontales se escapan, logran pasar este anticiclón del Pacífico Sur, llegan y pueden precipitar y afectar al desierto. Teniendo claro eso, ahora podemos entender qué pasó los últimos 32.000 años. Bueno, para entender el desierto, como le había comentado, el desierto se divide en grandes zonas. Una es la cordillera de la costa, como vemos acá, la cordillera de los Andes, y entre medio de la cordillera de los Andes y la costa está lo que denominamos la depresión central, y que eso sería lo que se entiende por el núcleo hiperárido, o sea que sería lo más árido. Cuando hablamos del desierto, lo más árido sería esta zona que va en el caso chileno, porque el desierto se expande hasta Perú, entre, digamos, el límite de Chile, norte de Arica, hasta el torno a los 27 grados, que es donde se acaba la depresión central. ¿Por qué no sigue más allá la depresión central? En parte es por el tema de que justo acá hay unas dorsales, unas cordilleras de la de Juan Fernández, que influyen en la subducción, que es el famoso que generan cuando hablamos de los terremotos y todo. Entonces el ángulo de subducción que se genera no permite, la explicación que se da es que no permite, ya se genera esta configuración especial de que hasta ahí llegue la depresión central y no prosiga más hacia el sur, digamos. Entonces yo me empecé a preguntar cuáles son los cambios de humedad que ha tenido este núcleo hiperárido. Vimos que los registros que revisamos afectan las zonas más altas, o algunos casos zonas costeras, la cordillera de la costa, y este fenómeno, especialmente el CAPE, que ya lo hablamos, que era el CAPE 1 y CAPE 2 que se pueden recordar, ¿cuál fue la extensión que tuvo? ¿Cómo influyó estas precipitaciones de verano en esta zona? ¿Cómo influyeron en el desierto? Y también evaluar en cierta medida, hay una cierta discusión también que se habla de que el KP1, que hubo entre los 17.000 y los 14.100 años, básicamente tiene muchos aportes de humedad de esta zona del altiplano, genera esta precipitación de verano, pero también hay una precipitación de verano que logra atraer humedad de lo que sería esta región, la región del Chaco, que se le llama, que es de Argentina, Paraguay, esa zona también. Entonces se cree que también se ha discutido y quizás el KP2, que fue un evento más chico y coetáneo con este lago Coipasa, que fue más chico que el Tauca, en el lago boliviano, puede haber tenido una fuente de humedad de este sector. Y eso está en discusión. Si yo planteé ver si eso se puede determinar en cierta medida desde el punto de vista estratigráfico, entender cómo las capas de la Tierra que hay nos pueden evidenciar. Y para eso yo quise estudiar los paleohumedales. Los paleohumedales, al igual que los humedales actuales, para poder encontrar humedales uno tiene que buscar en ambientes de baja energía. Si hoy en día vemos humedales, los que están en la costa o los que están en el altiplano, que le llamamos bofedales, están en ambientes donde aguas son someras, donde no corre, digamos, agua tan recta como en la alta cuenca. Entonces eso nosotros en Ciencia de la Tierra le llamamos ambientes de baja energía. Entonces yo busqué esta evidencia en el desierto, me fui un mes a recorrer acá, busqué ciertas quebradas donde hubiera evidencia de ambientes de baja energía, donde se viera que hayan cierta
en el caso lo llamamos abanicos aluviales, depósitos que han sido transportados por el agua, que se note que sean ambientes de baja energía, donde el agua que haya pasado no sea tan fuerte, hay evidencias de quebradas para poder ver los cortes y buscar evidencias, por ejemplo, de material orgánico, suelos que evidencian marcas de raíces, que evidencian que hubo condiciones húmedas, agua, para que se hayan formado humedales. Aquí es un ejemplo, más adelante vamos a explicarlo cómo se interpreta y cómo se ven. Esto es una evidencia de humedales, los colores blancos siempre son asociados a humedales, los negros a la materia orgánica. Ahora, para entender la interpretación, cómo interpretar la evidencia de un polihumedal, hay que entender el modelo de nivel de base aluvial, el cual consiste en que una fase húmeda, esta fase húmeda está asociada a un nivel regional, o sea, cuando hay un aumento de agua, en este caso precipitación, en las partes altas de la cuenca a nivel regional, eso contribuye a un aumento del nivel freático. Y el nivel freático, cuando aumenta el nivel freático, ahí también ocurre agradación en el desierto. Se ha demostrado. ¿Qué agradación? Que empieza a haber, digamos, una acumulación constante del mismo material sedimentario, digamos, el mismo material que arrastra el agua y todo este sedimento, como se ve acá. O sea, se empezó a ver un periodo húmedo, el nivel de agua aumentó, por lo tanto el agua llegó mucho más arriba, las plantas en el desierto lograron llegar a colonizar plantas, el agua en algunos casos sobrepasó lo que sería, por ejemplo, en el caso de una quebrada que es tan seca, estaría habiendo agua fluyendo, o el agua cercana a eso, entonces las plantas tienen sus raíces y pueden tomar agua, y empieza a haber agradación en el sistema, acumulación de sedimento. Ahora, cuando hay un periodo árido, el nivel de agua baja, las plantas tienden a morir, y se empieza, y los pocos episodios que pueden haber de agua, de lluvia, hace una incisión, va incidiendo, va cortando. Entonces, en base a eso, uno puede interpretar cuando fue un periodo más húmedo, más árido, asociado con polihumedales. Y eso es lo que vamos a mostrar y entender cómo eso nos muestran evidencias de cambios de condiciones climáticas en el desierto de Atacama. Para mostrar los lugares que yo estudié, como ven acá el mapa, aquí este sector es la depresión central, lo que sería el núcleo hiperario del desierto de Atacama. Tengo estos 4 puntos, esto es la Pampa Alta Marugal, el 2 es Agua Verde, que está justo en el límite donde empieza el núcleo hiperárido, y el 1, si bien estaría dentro de lo que sería la cordillera de la costa, no en el estricto rigor en el núcleo hiperario del desierto de Atacama, porque lo consideramos, como vimos anteriormente, la metodología del nivel de base aluvial. Tiene que ver con todo con el aumento regional del agua, digamos, y si vemos esta figura, no sé si no tiene mucha calidad gráfica, yo la disculpa el caso, vemos que esta es la quebrada Pan de Azúcar, que continúa, de hecho, llega hasta la costa. Vemos que esta es la quebrada principal, digamos, y tiene 2 grandes brazos, y vemos que estos brazos tienen 2 tributarios más que vienen de la cordillera de los Andes. O sea, vemos claramente que este sistema, a pesar de no estar en estricto rigor acá, en lo que sería el núcleo hiperárido, sí tiene una influencia directa de este aumento de la precipitación en la cordillera. Vemos cómo estas quebradas, estos tributarios alimentan esta quebrada y formarían en este sector la evidencia que encontramos de polihumedales. Vamos a partir explicando eso y cada una. Bueno, Pan de Azúcar, que es el punto 1, como les expliqué recién. Esto es lo que se ve. Bueno, aquí como ven, vemos aquí transporte de esta evidencia que se ve acá, estos colores más claros, son transportes de agua que ha sido más reciente, pero vemos claramente que aquí el ambiente no se ve que estos sectores vayan a ser un río. Cuando hay ambientes de alta energía, vemos sectores como estas quebradas, se ven quebradas solas, no se ven amplios lugares, digamos, como terrazas acá. Entonces estos ambientes son justo ambientes de baja energía. Entonces aquí fue donde buscamos en estas quebradas que fueron incididas en estos periodos áridos para encontrar evidencia. Encontramos varios de estos puntos y describimos las columnas que se veían ahí. Y aquí les voy a mostrar algunas columnas con la edad y periodos húmedos que encontramos en el desierto de Atacama para los últimos 32.000 años. Eso es lo que sería hoy en día ese sector, para que tengan una idea. Esto yo como escala, para que vean lo seco que es. Entonces nosotros miramos estos sectores, todos estos perfiles, vamos mirando y buscando la evidencia. Y así fue como, por ejemplo, en este caso, describimos. Aquí les voy a explicar cómo se hace esto. Nosotros en Ciencias de la Tierra usamos lo que le llamamos las columnas sedimentarias o estratigráficas. Entonces nosotros vamos describiendo, vamos tomando medida a cada capa que cambia de color, que es distinta, y que tiene distinto también sedimentos. Sedimentos como, por ejemplo, cuando uno deja algún mueble, algo en la casa o en cualquier lado sin limpiar mucho tiempo, se empieza a ver una capita como de tierra, de polvo, y ya. Eso con el tiempo se va acumulando y va formando distintas capas. Entonces, cada capa es distinto color y todo, y las estructuras que pueden adentro nos explican distintos procesos que pueden estar ocurriendo. Nosotros, para describir eso, medimos cada una de estas capas, en este caso eran 3,5 metros. Empezamos a describir cada capa,
ver qué granulometría, cuál es el tamaño de granos que tenían, y aquí estas columnas se dibujan partimos desde el grano más fino, que serían las arcillas. Por ejemplo, muchos hemos escuchado hablar de las arcillas cuando se hacen artesanía y todo. Después vienen los limos, cuando hemos estado y vemos como un polvillo que cae cuando hay viento y todo este polvillo, son como los limos, y ya tenemos la arena como la arena de playa, y arena más fina, más gruesa, y hacia aquí y hacia la derecha vamos con así en la columna. Y ahí después aparecen estas gravillas, que es como cuando usamos para construcción y compramos estas gravillas o gravas que vienen de los ríos, y así se va haciendo. Entonces, en esta columna, en la columna X, vamos viendo la granulometría, el tamaño, y en esta vamos viendo el tamaño, digamos, el espesor, el grosor, digamos, del estrato. Entonces, cada uno de los estratos lo vamos describiendo, y aquí en términos generales lo que quiero mostrar es que en esta columna las capas blancas son las capas asociadas a paleohumedales. ¿Esto por qué? ¿Y por qué se sube a niveles más húmedos que el actual? Porque cuando cambia, digamos, de un periodo húmedo a más seco, el agua siempre transporta carbonato cálcico, transportan distintos carbonatos. Y estos carbonatos, cuando se secan, quedan estas sales, y todos estos carbonatos y sales quedan. Entonces, tienen estas capas blancas. En muchos casos, estas estructuras que se llaman bioturbaciones son marcas de raíz. O sea, si nosotros miráramos en una lupa, podemos ver, o para tener un corte de ese pedazo, podemos ver que hay muchas marcas de raíces donde hoy no hay planta. Entonces, ahí no hay evidencia que tenemos un paleo-humedal. Entonces, así vemos que tuvimos varias secuencias de humedales. Lamentablemente, como no tuvimos una materia orgánica, que es el famoso que hemos escuchado, la gran mayoría del carbono 14, me di la obligación de poder tratar de datar el CO2, digamos, obtenido en los carbonatos, que no es lo más seguro, y logré obtener por lo menos una edad. Por lo menos tenemos una edad que de paleohumedal a los 17.000 años. O sea, ya sabemos que por lo menos son 7.000 años, que es lo que hay evidencia más en la parte alta de los registros que les mostré antes, tenemos evidencia de un periodo húmedo. O sea, ya sabemos que el desierto sí fue distinto y hubo agua, se generaba un ambiente. O sea que este nivel freático fue importante para influir y generar un ambiente más húmedo en lo que es un ambiente árido, digamos, como el desierto. Y también tenemos aquí una edad de 19.000, que es un periodo ya cuando se formó suelo, digamos, en este sector entre un humedal y otro. Tenemos otro, voy a mostrar, por ejemplo, aquí, y en este tuvimos la fortuna de tener la base más profundo, es casi cercano a 5 metros, o sea, entre más profundidad o mayor antigüedad, y nos encontramos con que la capa más antigua, que es un paleohumedal, tendría una edad de 39.000 años. O sea, ya tenemos evidencia que por lo menos en los 40.000 años había una alternancia entre fase húmeda y árida en el desierto de Atacama. Ahora también otra evidencia de que nos habla de que estos sectores eran húmedos y corría agua permanentemente, o que había agua, digamos, era el caso de las diatomeas. Las diatomeas, si yo me puse una foto, las diatomeas son algas como celulares, que uno puede ver al microscopio, y nos hablan de que había dejan una sílice, que es lo que da evidencia, y nos muestran, nos sugieren que había agua. O sea, hoy no hay por dónde. O sea, si vemos esto, si vemos acá el techo de lo que es la columna, vemos son depósitos evaporíticos. ¿Qué le llamamos depósitos evaporíticos? Son depósitos cuando las sales que quedan, a esas sales cuando esos depósitos se van, porque evaporan, evaporíticos. Entonces aquí vemos que hay un cambio, porque toda esta alternancia entre periodo húmedo y árido, toda la columna dibujada en otro programa, y después aparece todo este depósito evaporítico que nos habla de condiciones mucho más áridas que las que hubo en esos periodos. Entonces ya sabemos que por último tenemos los 40.000 años, casi los 40.000 años, una alternancia entre de fase húmeda, y también tenemos evidencia de diatomea en esto. O sea que hubo cuerpos de agua en una quebrada que ahí no hay nada. Ahora, ¿cómo sería ese paleohumedal? Uno también se puede preguntar. Y tenemos la misma quebrada, casi llegando a la costa del sector. Por suerte, supone que hay un sector que pasa una falla, y tenemos la fortuna de que tenemos ese pequeño sector donde corre agua y está formado un paleohumedal, un humedal, porque son actuales. Y ahí podemos comparar cómo ha sido hace 40.000 años, 17.000 años, ese sector en el desierto, en esa parte. Aquí vemos, es lo que se le llama el análogo moderno, comparar con la actualidad. Aquí vemos uno, así deben haber sido esos paleohumedales. Una quebrada, mucho pasto, agua, el nivel es que corría más agua que otra, esto blanco, precipitaciones de sales, que es lo que se evidencia. Y también mucho animal y todo, que aquí no sé en la foto, pero andan animal y todo, porque estos también tienen ideales son verdaderos oasis en el desierto.
Entonces ya tenemos una idea de cómo era el humedal en esa época, ¿ya? Y aquí lo daté, por lo menos aquí tenemos una edad de casi 700 años, de todo ese sedimento que se ve ahí, tenemos 700 años. Ahora, en Agua Verde, que es el punto 2, aquí tenemos varios sitios también que vamos a mostrarle algunos. Así es hoy actualmente Agua Verde cerca de Taltal. Claramente el desierto hiperario, Marte prácticamente. Y vamos a escribir. Por ejemplo, aquí encontramos otra fase húmeda, pero aquí a diferencia de encontrar aquí tenemos un palihumedal, una capa de carbonato blanca con muchas bioturbaciones. No logré obtener edades, pero sí sabemos que bajo esto tenemos unas calquetas, que son unas capas, unas rocas de carbonato que están asociadas a origen freático, o sea que el agua estuvo ahí, o sea, el nivel de agua estuvo tan alto que generó un nivel de roca, un clasto, digamos, de carbonato. Entonces ya tenemos que por lo menos tenemos una edad de 47.000, o sea, imagínense, encontramos un periodo húmedo mucho más antiguo de lo que estamos tratando de estudiar, de 47.000 años, casi 48.000 años, y sabemos, y tenemos uno en el techo, que aquí no se ve, que acá está la foto, otra capa de agua, de carbonato, digamos, de nivel freático, de 33.000 años. O sea, tenemos un humedal que está entre ese rango de edad, no sabemos. O sea, ya sabemos que por lo menos en ese sector, entre los 33.000 y los 47.000 años, hubo periodo húmedo, estas calcretas, y tendríamos evidencia de un palihumedal. Que nos hablan de un ambiente totalmente que no es el que está hoy en día. Otra vez, tenemos aquí otro estudio, aquí otro corte, otra descripción. Y aquí en la superficie nosotros tratamos esto que nosotros llamamos tufa. La tufa es parecida al travertino, que es como una roca sedimentaria, una roca básicamente que se formó, está asociada, la tufa de diferencia del travertino está asociada con el agua también, y también está asociada con aspectos biológicos. A veces hay marcas que dan evidencia digamos, de raíces pueden haber y cosas de ese tipo. Y esta nos evidencia en que este era un ambiente también asociado con el agua, y ese tiene una edad de 15.000 años. O sea, teníamos tendiendo una evidencia de que por lo menos a los 15.000 años tendríamos un periodo húmedo. Aquí tenemos otras edades, pero digamos son carbonatos más aislados, que no nos pueden asegurar 100% que eran ambientes de agua freática o palihumedales, pero nos dan una idea de la edad que tiene esta columna estratigráfica. Pero por lo menos sabemos que hay por lo menos un periodo de 15.000 años donde había agua. O sea, todo esto coincidente con el que sería el KP1 que nombramos anteriormente. Y también nos encontramos con la sorpresa de encontrar arqueología. Mientras uno va buscando, prospectando y describiendo, nos encontramos con distintos material lítico que le llaman en arqueología, distintas materialidades. Y si vemos las rocas y el ambiente de ahí, muchas rocas no pertenecen al sector, o sea, son traídas de otro lado. Obviamente aquí habla de que el humano, no sabemos la edad, se desplazó por estos ambientes. Ahora, si supiéramos y tuviéramos edades más cercanas a los 10.000 años, 12.000 años, que es la evidencia que se tiene de presencia humana en el norte de Chile, podríamos incluso hasta especular que estos humanos podían haber usado estos ambientes más húmedos, de mayor precipitación y mayor humedad, porque se formaron palihumedales y había fauna disponible para poder cazar y todo. Ahora, en el sector de la Pampa Alta Marugal, la Pampa Alta Marugal es gigante, es como todo este sector, casi desde Iquique hasta acá, y hay un gran acuífero, una cantidad de agua subterránea, por si acaso, para que se hagan una idea. Bueno, lo que hemos estudiado, nosotros para estudiar y prospectar este sector, ¿qué hicimos? Vimos la carta geológica, si ven aquí colores más blancos, son transportes de agua y sedimento más actual, pero todo este color como más oscuro, más negro, son sedimentos asociados justo a estos periodos que estamos estudiando de ambientes más húmedos que en el desierto. Entonces me puse a prospectar todos estos ambientes hasta llegar hasta acá y hacia el norte. Y la carta geológica también nos muestra que esos colores están asociados a esos periodos están asociados a edades pleistocénicas, que es lo que estamos buscando, a todas estas edades cercanas, digamos, a los periodos, los 32.000 años, 20.000, 17.000 años que estábamos buscando nosotros, para entender estos cambios y cómo afectó estos periodos más húmedos del altiplano que hubo en ese periodo, cómo fue el desierto. Y ahí una muestra de cómo es actualmente. O sea, miren el paisaje, o sea, netamente un desierto como tal, digamos, a desierto absoluto que se denomina, que sería como el núcleo hiperario. Y nosotros ahí empezamos a buscar evidencia de cómo era el paisaje antes. Aquí tenemos unos registros más en la zona que les mostré recién, más al sur, más intermedio, digamos, y más al norte. El más al norte, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con evidencia de prosopia, estos tamarú, que es esta planta que ven acá, estos árboles, que son árboles que llegan su agua a niveles más freáticos, pero en sectores donde ya el nivel freático es tan bajo, estas plantas ya no llegan, a pesar de que sus raíces son súper profundas. Entonces nosotros encontramos evidencia de material, como ven acá,
material fósil, porque fósil se entiende por fósil cuando tiene 10.000 años o más antigüedad, desde ahí se considera ya fósil, es como el consenso que hay. Y encontramos material de plantas, de árboles, de prosopi, que actualmente hay vivo en algunos sectores donde se sabe que hay, está aflorando el agua en la napa freática, pero en general el agua ha bajado mucho últimamente. Y estos árboles nos dicen que por lo menos entre los 9.7, 9.700 años a los 11.300, las edades que obtuvimos, hubo un pequeño, digamos, bosque o oasis de estas plantas, o sea, estos sectores que hoy no hay vegetación. El nivel freático estuvo más alto para que eso. Y de hecho, habían roedores. Tenemos un roedor de 15.000 años que está viviendo en ese ambiente, que es un tucutuco del Tamarugal que hoy en día vive en los sectores donde hay oasis, en Pica, en todos sectores donde hay vegetación y agua, viven. En ese tiempo, obviamente estaba hablando de hace 15.000 años, ese ambiente era mucho más húmedo para que haya vivido ahí, hoy no hay, en esa parte por lo menos. Y es lo que científicamente se llaman los Ctenomys fulvus. Es importante destacar que todos estos troncos fósiles, esta misma agua subterránea es la misma agua que se usa en minería y todo. Entonces, obviamente, estas recargas de agua que se fueron hace 7.000 años, 14.000 años, no son las mismas recargas que hay ahora. Entonces, mucha del agua que se consume hoy en día en la ciudad o que traen las mineras es esta agua de estos periodos del altiplano de mayor precipitación, estos periodos más húmedos que hay. Ahora, más hacia el sur, en lo que era este sector, que es la Huayca, nos encontramos con que sí había humedales. De hecho, encontramos evidencia de un humedal estos blancos, como les expliqué, estas capas de carbonato asociadas. No logramos tener dataciones, pero sabemos que la capa antes de la capa actual, que es la capa del periodo más árido del desierto de Atacama actual, encontramos un humedal con una edad de 10.700 años. O sea, ya sabemos que en este sector el nivel del agua subterránea fue mucho más alto y albergó humedales por lo menos hasta entrado a los 10.700 años, y después ya se secó y vino todo este ambiente desértico actual. Más al sur, en estos sectores, son 3 puntos que voy a mostrar a grandes rasgos, en el UA2, que le llamamos por el curso Guatacondo, estos sectores también, aquí se ve una evidencia más de un palihumedal. Aquí vemos todos estos carbonatos, estos colores blancos, y vemos todo esto que parecen raíces. Todas estas son marcas de raíces, son bioturbaciones que dejan las raíces, evidencia de que hayan planta y todo un ambiente distinto. Aquí, si bien parece una madera, fueron reemplazadas por minerales, entonces no es madera que podía ser servido para datar. Y obtuvimos también, encontramos material de árboles, tuvimos prosopi, y también tuvimos una de 7.000 años, o sea, tendríamos en ese periodo, y probablemente el humedal está asociado a este periodo de 7.000 años. Y también en este sector encontramos evidencia de arqueología. Aquí en estos sectores cercanos, acá mismo en Quebrada Maní, sector que está de acá para Paltarual, está la evidencia más temprana de humanos que llegaban en el norte. Y acá tenemos distintos tipos de material lítico que llaman los arqueólogos. Para que se vea, hay mucha evidencia de arqueología. También tenemos evidencia de megafauna. Estos huesos son de un megatherium. ¿Qué es un megatherium? Ahí podemos ver, es una persona de 1,80 m. Esa es la escala, es un perezoso. Imagínense, en este sector del desierto vivían perezosos. Y para que tengan una idea cómo sería el animal, sería como esto. Ahora, es importante que en estos sectores también encontramos huesos, también encontramos huesos de camélido y otros tipos de huesos. Estos huesos apareció in situ en este afloramiento de este sector. Y nosotros datamos y encontramos evidencia de que también había agua de humedal. Encontramos caracoles, conchas de caracol dulceacuícola que viven en ambientes de agua, y la edad que nos dio 16.000 años. Y esto está como metido dentro de esta capa, o sea, por lo menos asumimos que esta fauna y probablemente la megafauna estaría asociada a este periodo húmedo en torno a los 16.000-7.000 años, que sería el KP1. O sea, ahora, tenemos aquí más evidencia. Por ejemplo, encontramos también fecas de roedor. Se supone que es un ratón chico, que en ese sector no se ha encontrado evidencia de ese roedor hasta la fecha que haya vivido, y que tiene una edad de 9.600 años. O sea, las condiciones generales de ese ambiente, habían árboles, habían ambientes de roedores que hoy no existen. Y más encima, en este caso, esta especie de ratón no se ha identificado en esta zona, no se ha encontrado de que haya vivido en la distribución de la especie. Y lo otro, nosotros seguimos viendo, ¿se acuerdan que le dije que el color más oscuro es lo que íbamos viendo? Llegamos más acá, entrado a lo que este sector sería un gran salar de Yamara. Y también hay estudios del CERN Gemín que estuvieron recientemente, y Pfeiffer también estudió este sector. Y siguiendo un poco las evidencias que han encontrado y siguiendo también esta misma prospección, nos encontramos también con estas mismas conchitas. Aquí vemos un afloramiento que le llamamos nosotros.
estos colores blancos que te hablan de colores más de carbonato asociados a estos ambientes de paleohumedales. Y encontramos estas conchitas que hablan de que en ese tiempo, porque tiene 18.000 años, habían gastrópodos, o sea, había un caracol de agua. O sea, ya no habla que el ambiente cambió rotundamente. Y también encontramos ostrácodos, que son pequeños crustáceos que miden como medio milímetro. O sea, hay que verlos casi con lupa o microscopio también, que eran crustáceos. Entonces ahí ya te habla de que ese ambiente era un gran... Entonces antes de ser un salar, llamar a ser un salar como tal, hubo un ambiente de humedal o de un lago somero que le llaman, que es casi como parches de agua y todo eso. Entonces ya sabemos que antes de ser un salar, en este caso, Yamara fue un ambiente de un gran paleohumedal o un lago bien somero, con gastrópodos, con crustáceos y quién sabe qué otra fauna más también. Ahora, ¿cuáles son lo que concluimos de estos cambios, de esto? A pesar de que en los últimos 32.000 años, si bien se acuerdan que encontramos un periodo bien húmedo en Agua Verde, que Agua Verde a los 47.800 años, que justo en torno a los 25 grados, como está marcada esta línea roja. Entonces, y los registros, que hay otro registro, un grado más al norte, a los 24 por acá, en Agua Blanca, cercana a la edad de 47.000 años, que es 46.9, y sabemos que en ese periodo hubo un lago en el altiplano que se llamaba Incahuasi entre los 46 y 47 años, un paleolago, donde hoy está el Salar de Uyuni y todo eso. Entonces nosotros creemos que este periodo de húmedo de precipitación de verano por lo menos fue tan intenso que por lo menos dejó evidencia de ese periodo húmedo, esa precipitación de verano, que logró formar ambientes mucho más húmedos que en la actualidad hasta la altura de los 25 grados, por lo menos. O sea, y que sería asociado con ese mismo periodo que se formó este paleolago del Incahuasi, en torno a ese periodo. O sea, tendríamos un aumento de la precipitación de verano por lo menos hasta estos grados, hasta los 25 tenemos evidencia. ¿Qué pasó después? En los 32 ya entramos como en lo que queríamos estar estudiando. En el mismo Agua Verde encontramos una calqueta de 33.000 años, y en la Quebrada del Chaco, que es un estudio que se hizo de polen en madrigueras de ratones, digamos fósiles, también encontraron evidencia de un periodo más húmedo, porque ahí estudian las plantas que tiene la madriguera, y la madriguera muestra plantas de un ambiente de pisos altitudinales más altos, donde la vegetación, como se sabe aquí, llueve más hacia la cordillera, va lloviendo más, entonces te encuentras vegetación que vive en ambientes de más baja altitud, siendo que actualmente se encuentra en sectores más altos. Entonces interpretamos un periodo húmedo en torno a 33.000 años, y la misma Agua Verde, la Quebrada del Chaco es una quebrada que es tributaria de Agua Verde, así que eso es importante. Entonces, por lo menos sabemos, y proponen, por de acuerdo a la vegetación que ellos estudiaron, que por lo menos la precipitación de invierno, ¿se acuerdan? Nos explicamos los mecanismos al principio, por lo menos la precipitación de invierno a los 33.000 años fue importante, que incluso llegó a tener influencia hasta los 25 grados, por lo menos. Y tenemos el famoso periodo de los 17.000 años, que es el periodo periodo húmedo del Gran Lago en el altiplano del Tauca. Tenemos evidencia de este periodo CAPE, el Quebrada Pan de Azúcar, que es los 26 grados. A los 7.000 tenemos en Agua Verde una tufa que se acuerda en torno a los 15.000. Y tenemos evidencia acá en el norte de humedales y bosque y megafauna en torno entre los 17 a los 15.000 años. Y también tenemos, y por otro lado, también tenemos en el Salar de Yamara un registro de un ambiente distinto, mucho más húmedo que ahora en el desierto, que un ambiente de un gran humedal o un lago somero, que le quieren llamar algunos, en torno a los 18.000, 19.000 años. Y aquí nos queda la duda, si el CAPE siempre se ha propuesto que iba hasta los 7.500 años, probablemente este periodo fue un periodo, el CAPE se extendió, fue más intenso de lo que se cree, partió antes, o quizás este periodo estaría asociado a este periodo del último máximo glacial, que fue el lago Incahuasi, que se formó en el altiplano boliviano. Ahí está la duda. Y también, entonces, este periodo fue tan intenso, pero lo registramos aquí, que incluso en los 30 grados, hoy un autor, Riquelme y Aguilar, proponen que quizá el CAPE fue tan intenso que puede haber afectado hasta la latitud 30. O sea, imagínense cómo ha sido la precipitación de verano, que por lo menos tenemos certeza que yo propongo que, por mi evidencia, que hasta los 26 se encuentra evidencia de este periodo húmedo, que incluso puede haber llegado acá. Por eso le puse el signo de pregunta. Y también tenemos que en el CAPE2, que es el famoso periodo asociado con el COIPASA, tenemos evidencia, por lo menos en Pampa del Tamarugal, tenemos evidencia de humedales y de arqueología en torno la arqueología la puse, pero no es la fecha, por si acaso, de humedales, entre los 11.000 y los 9.700 años. O sea, tenemos evidencia de que el CAPE2 fue un periodo importante en esta latitud.
En Agua Verde no encontramos. La evidencia actualmente se ha encontrado que en torno a los 25 grados hay evidencia de KP2 de este periodo más húmedo, pero son las zonas altas. Entonces, lo que se puede pensar o discutir de esto es que probablemente este periodo más húmedo, asociado a este periodo o denominado KP2 o asociado con la fase Coipasa del altiplano, no fue lo suficientemente tan fuerte, se sabe que fue más intensa que la otra fase KP1, para poder generar un efecto en el desierto, por lo menos hasta en latitudes. Sin latitudes más cercanas a los 20 grados encontramos evidencia, incluso a los 22, pero a los 25, 26 grados no encontramos evidencia de que haya habido ese periodo, digamos, ese periodo. Y eso es todo. Gracias. Y aquí las fotos, las cosas que uno puede encontrar andando en terreno. Un supay, un remolino, unas tormentas de arena, arqueología, y a veces encontramos un perrito y le dimos agua. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy buena tu presentación. Aquí hay gente que está saludando en Facebook de distintas partes, están de México, Perú, Santiago de Chile, ¿no es cierto? Agradecerte en primer lugar la presentación, que estuvo muy buena. Mucho contenido en realidad. Yo no me manejo mucho en el área, así que muchas gracias por el conocimiento compartido. Y vamos entonces a dejar espacio igual a las personas que están mirando. Hay más de 40 personas aquí en Facebook viendo la transmisión. Dejarle, si tienen consultas sobre tu presentación, que la hagan llegar. Y bueno, Nacha también dice saludos, Héctor, dice acá viendo de Nueva Zelanda. Mándale saludos. Hay varias, y saludos a la Nacha, entonces ahí te Héctor. Entonces hay varias personas de distintos lugares que han estado mirando y viendo tu presentación, y de hecho te felicito en algunos. Y bueno, dice, muy interesante charla, está diciendo Sofía, y Gabriel ahí de Santiago también dejando sus comentarios. Gracias a todos. Entonces dejar ahí el espacio para que si hay personas que tengan consultas, la hagan llegar, que te consulten nomás si es que tuvieran alguna duda en específico de tu presentación. Y yo me quedé un poco perdido, no sé si me puede aclarar esto cuando hablaste del KP1, que se podría extender, ¿sí? Dijiste, eso es parte de tu estudio, ¿no? Tu estudio tú calculaste edades de 17 a 18.000, más o menos. Sí, porque los registros de CAPE que hay, o sea, los que se han propuesto como este periodo húmedo, en el CAPE, que es coetáneo con la fase, este gran lago que hubo, que el Tauca en Bolivia, que como mostramos en las primeras imágenes, se partió y termina en torno a los 14.100. Y con esta evidencia de periodo húmedo queda la duda si es que este KP1 puede haber empezado antes, 19.000, 18.000 años, o si simplemente ese sería otra fase húmeda quizás asociada a esta fase coetánea con este lago que fue cerca del periodo del último máximo glacial en el altiplano boliviano. Es por eso dije eso. Ya, perfecto. Bueno, hay más personas, déjame leer un poquito aquí. Camila Muñoz dice saludos desde Talca, muy buena presentación, dice Patricia Orellana. David Sánchez, saludos de Lima, Perú. Roberto, interesante, gracias. Rodrigo Larraibel, gracias, muy interesante. Genial, ahí. Sí, se agradece a todos y esperemos que se haya entendido, y que cualquier consulta, bueno, también terminado yo voy a dejar mi correo, si alguien tiene alguna duda que podamos responder fuera del tiempo que está la presentación y todo esto, digamos, me la haga llegar, o si necesita información, yo estoy súper abierto a eso en todo caso, por si acaso. Ya, perfecto, entonces podríamos compartir entonces tu correo ahí, la misma presentación de la página, dejarla ahí puesto para que puedan contactarte si quieren profundizar más en este tema, ¿no es cierto? Te hagan llegar consultas específicas. Darko Tutoras también, yo creo que es súper clara la charla. Muchas gracias. Con ahí el Darko. Bueno, gracias también a Darko y a todas las personas. Ahí voy a compartir, díganme si se ve, ahí dejé la portada para que si a alguien le interesa anotar el correo o seguirme en el Instagram de Geociencias Chile para difundir este tipo de ciencias de la Tierra, estudios, ¿lo puedes colocar más grande ahí? No sé colocar la presentación porque se ve pequeño, creo. El correo. ¿Ahí se ve? Parece que sí, se ve un poquito más grande, claro. Dice orellac@gmail.com, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahí está Geociencia Chile, si quieren entonces seguir ahí la página, ahí para mayores consultas pueden hacerle llegar a Héctor. Abraham, Natalia dice interesante, muy buena charla. Y Abraham, bueno, dice, aparte de los restos de polen encontrados en Quebrada Chaco, dice, ¿encontraste otras evidencias? El Chaco él la encontró Maldonado et al. 2005, en el paper publicado en 2005. Él tiene registros de paleomadrigueras, que son estas fecas de roedor que se encuentran entre los aleros, digamos, en bajos afloramientos de roca,
y ellos tienen evidencia de analizaron el polen que está incorporado a estas madrigueras, porque la madriguera, el ratoncito recolecta de todo, hojas, insectos, plantas, entonces ahí queda registro de las plantas que habían, y yo solamente tengo la evidencia, que es lo que yo andaba buscando, humedales o evidencias de agua subterránea a niveles freáticos. Entonces eso es lo que yo encontré. Si bien tengo una edad que no lo puse ahí, que es más de 13.000 años, pero como es un carbonato más aislado, no me da la certeza para poder decir que estamos hablando de un periodo tan húmedo. Entonces de momento no lo incorporé en las columnas, no la mostré, para decir que hubo un periodo más húmedo en Agua Verde, que es cercano a Taltal, por si acaso. Pero la evidencia que hay es la que tengo yo, y la de Maldonado, que tiene esos estudios. Y un poquito más al norte, a los 24, hay algunas fechas también de SAES, tal 2016, que tiene unas publicaciones también de un estudio parecido a lo mío en la cordillera de Domeico, a la latitud 24, más o menos, como un poquito más al norte, un grado más al norte de lo que es Taltal, Agua Verde, hacia la precordillera. Entonces también es una evidencia que, si bien existe, es de sectores más altos, entonces no nos muestra evidencia de lo que es el desierto mismo, el núcleo hiperárico, que es lo que yo andaba buscando en verdad. Claro. Está bien. Cristian Miranda también deja otra consulta, dice: muchas gracias en primer lugar, dice, por la presentación. Eso de que quizás, dice, pudo llegar a los 30 grados, déjame leer un poquito más. La zona del Apolillado también presenta una gran cantidad de conchas de caracoles dulceacuícolas, y Playa Los Choros se forma por una gran cuenca. ¿Puede estar asociado a la lluvia y al periodo húmedo, o serían fenómenos diferentes? Mira, no tendría que ver también dónde está el Apolillado, pero sí sé que, por ejemplo, hay en torno, por ejemplo, todo lo que fue el KP1, en estudios que se hizo como paleoceanográfico, encontraron evidencia de que habían condiciones similares a las condiciones de la niña, porque cuando hay condiciones de la niña, cuando hay una mega niña, digamos, si bien siempre uno habla cuando llega el niño hay mucha lluvia, cuando hay una niña es seco, en el altiplano es el fenómeno al revés. En la niña favorece que los vientos traigan humedad y que llueva, entonces cuando hay fenómenos en la niña, y sobre todo son intensos, pueden propiciar que haya mayor humedad en la cordillera y en la costa más seco. Entonces, esa evidencia de que encontraron condiciones como la niña en torno a 16.000 y 15.000 años, Palmer y Pearson, 2003 creo que es el año del artículo, nos sugiere que hubo condiciones de ese tipo. Entonces, habría que ver dónde queda el Apolillado para poder asociar si el periodo húmedo de esas conchas, el tamaño de las conchas también, porque se sabe que con el tiempo, por la misma explotación humana, y también ha disminuido también el tamaño, y también se hacen estudios de isótopos estables para poder entender, asociarlos con los cambios de humedad en el Océano Pacífico, para saber si podrían estar asociados a esto, pero yo lo asociaría más al Pacífico que a estos periodos húmedos que se asocian más al periodo de verano. Y en el caso de latitud 30, lo que es, eso no lo dije, que era el Valle del Río Turbio, eso cercana del Valle del Elqui, la gente que ha ido al Valle del Elqui, casi yendo hacia Argentina, y también hacia Vallenar, que es lo que estudió Germán Aguilar en su tesis doctoral en el 2010. También sugieren que a través de estos estudios de ambientes paraglaciares, que son ambientes que se formaron después de este periodo glacial y este material, estos depósitos que quedaron y que atribuyen a periodos más húmedos, ellos proponen que puede haber sido asociado con este periodo más húmedo de precipitación de verano, pero tampoco es una evidencia 100% segura. Bueno, en general la paleoclimatología se basa en evidencia indirecta, pero ahí queda la duda, pues habría que seguir buscando quizá si llegó más. Actualmente sí hay evidencia de que estos sistemas han llegado a esa latitud, así que tampoco es tan descabellado pensarlo. O sea, uno, para entender esto, estudia el presente también. Espero haber respondido a la pregunta de la persona ahí. Sí, yo creo que debe haber entendido ahí un poco más. Sí, estaba clarísimo. Roberto Páramo dice: felicitaciones y éxito. Gabo Gabriel también ahí aprendió un montón, muchas gracias. Y bueno, hay otra consulta ahí de David Sánchez, que pregunta, para identificar esta evidencia, dice, ¿cómo establecieron los puntos de muestreo? Perfecto. Los puntos de muestreo se basaron en dos criterios básicos. Primero era buscar ambientes de quebrada que vinieran desde la cordillera, para tener claro que hay una influencia directa de la cordillera. Y segundo, ver que los depósitos, viendo la carta geológica también y mirando la topografía y el paisaje en imágenes satelitales, se pudiera interpretar como paisaje
de estos periodos, digamos, y después, una vez llegando allá, buscar encontrando los sitios, se busca el sitio que tenga, ojalá idealmente, los sitios con mejor representación en la columna estratigráfico sedimentaria para hacer los muestreos y todo. Y los muestreos se tratan de hacer en cada una de las capas de humedales de paleo-humedales que encontramos, y en algunas otras capas que se podían ver o a priori creer que eran capas más asociadas a material orgánico que podría ser susceptible de datar como un rayo carbono 14. Entonces así fue el criterio para seleccionar las muestras y los sectores, digamos. Claro, excelente, Héctor. Mira, la última pregunta que aquí vamos a dejar aquí, dice Abraham Elizardo, dice, otra consulta, dice, yo estuve cerca de Quebrada Chaco, al este del Salar de Punta Negra, dice, encontramos unas paleosismitas, ahí especificó un poco más abajo que lo interpretaron como paleosismitas, pero viendo tu presentación podría encontrarse otro significado. Dice, como diques neptúnicos y estructuras de escape de aguas que cortaban estas ricas carbonatadas y travertinos. ¿Sabes si puede relacionarse a tu estudio de paleoclima? Sí, mira, interesante. Muy buena charla también te dice. Interesante, sí, porque en el caso de Pan de Azúcar, que es el sector que tuvimos más, donde les mostré un análogo moderno, encontramos en un sector unas cargas de agua, una evidencia de unas estructuras que parecían como sismitas, que son como ondas. O sea, voy a ver si puedo dibujar. A ver, ¿dónde está el lápiz? El pen. Unas estructuras parecidas a esto, digamos, en las capas, esta es la capa, un estrato. Entonces encontramos estructuras así, y quedan estructuras que por el nivel de agua más freático le interpretamos como estructura asociada al nivel freático, y justo en el sector donde estuvieron ellos, en Salar de Punta Negra, hay mucha evidencia de paleohumedal. El primero que encontró eso fueron el Jay Quest, que es de la Universidad de Arizona, que tiene una publicación en el 2008. Él tiene registrados varios paleohumedales en ese sector, en el sector cercano a Salar de Punta Negra, todo el sector donde nombra él, y puede ser que las estructuras que hayan encontrado en vez de sismitas puedan estar asociadas a estructuras de carga de agua, que te hablan del nivel freático y todo, pero hay que tener un poco de ojo más clínico y asesorarse más con un sedimentólogo para ver bien, pero sí, podrían ser no solo estructuras de sismitas. Bueno, muy buena la aclaración ahí sobre eso. Ya, vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Entonces, para las personas que tengan mayores preguntas o cosas, te pueden entonces contactar, ¿no es cierto? Ahí dejaste en pantalla, ¿no? Tu correo, ¿no es cierto? Y la página también de Geociencia Chile que pueden seguir, ¿no es cierto? Para mayor información. Correcto, sí. Ok. Muchas gracias, Héctor, nuevamente a ti por esta presentación, por compartir tu trabajo. Excelente explicación. Ahí la gente también lo estaba diciendo, ¿no es cierto? Que quedó muy claro y te dan muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Gino, a todos, Geoplano, a toda la gente que estuvo presente. Bueno, a la Nacha y a la Andrea también, que estuvimos trabajando en esto en conjunto, así que de hecho algunas columnas ahí usadas las hicieron ellas, así que darle el crédito a ellas también. Hemos trabajado en conjunto este tema también, estamos muy interesados en el desierto y a seguir en esto nomás. Pues sí, gracias a todos, y prontamente voy a hacer la página de geocienciachile.cl, así que voy a dar el aviso más adelante cuando esté la página. Sí, obvio, siempre se puede compartir. Muchas gracias, Gino. Okay. Déjenme, antes de despedir a Héctor, ahí, bueno, está su presentación, pasar el aviso que tenemos una próxima charla el día martes 9, si no me equivoco, martes 9 de junio, que es por un estudiante de geología de quinto año. Déjenme ver si es que encuentro aquí la información para dejarla bien claro. Va a ser a las 8 de la tarde, bueno, lo vamos a avisar por la misma página para que sigan aquí la página de GeoAprendo. Y bueno, ahí está en pantalla, voy a colocarlo. De minerales a joyas se llama la presentación del estudiante de quinto año de geología de la Universidad Mayor de Chile, bueno, que va a ser abierta a todo público nuevamente para que puedan compartirlo, ¿no es cierto? Y si hay gente que esté interesada en compartir su trabajo, ya sean profesionales o estudiantes, para la comunidad geológica y no geológica, puedan hacerlo, ¿no es cierto? Inscribiéndose ahí el enlace que está aquí mismo en el video, o entrando a GeoAprendo, ¿no es cierto? Y dejar ahí sus datos. Así que muchas gracias nuevamente, Héctor, por esta oportunidad de haber presentado. Eso. Gracias a ti, Dino. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.